Con José Antonio Colina. Pues seguimos paseando por el barrio de nuestro amigo Ramsés II. Estamos dentro del templo de Abu Simbel, con nuestro asesor histórico, hermano, amigo y especialista José Manuel García Bautista, que nos ha contado un poquito la vida y milagros del muchacho, que era un genio políticamente, militarmente, diplomáticamente, era muy ególatra, pero que le dio gran parte de la historia de Egipto que hoy se mantiene en pie, porque estamos hablando desde el templo de Abu Simbel, de esta maravillosa réplica, ¿no?, que quizás sea uno de los monumentos mejor conservados del mundo, ¿no? Sí, un monumento muy bien conservado también por, evidentemente, la preocupación que ha existido por la UNESCO de preservarlo como monumento protegido, monumento histórico, patrimonio de la humanidad. En el año 1979 se declara como patrimonio para la humanidad y en el año 1964, como comentábamos, pues es cuando se produce ese traslado. Si no, se hubiera perdido. Fíjate que fue un arqueólogo suizo en el año 1913, cuando, bueno, pues descubre, Baucar se llamaba, descubre el templo, y 4 años después, en 1813, en 1817, fue en este caso otro arqueólogo italiano, Belzoni, el que, por indicación de nuestro otro arqueólogo, pues se traslada a lo que es la zona de Asuán, está a 300 kilómetros de Asuán, y directamente se pone a cavar y descubre pues aquel templo que realmente deja sorprendido, deja asombrados a todos por la maravilla que se iban a encontrar dentro. Es un templo que puede llegar a engañar, porque evidentemente tiene una fachada muy colosal, que es colosal, mide aproximadamente unos 30 metros de largo por 12 de alto, y claro, cuando empiezan a descubrir aquello que estaba enterrado, se calcula actualmente que el 80% de los tesoros arqueológicos egipcios siguen enterrados. Es decir, estamos disfrutando de un 20% tan solo de lo que hay. Lo desentierran y a partir de entonces pues surge la preservación de aquel importante templo, que posteriormente ya se descubre cómo por ese corredor central pues se produce ese bellísimo efecto que sabes que comparten con otras tradiciones, con otras culturas tan alejadas como pudieran ser los druidas de Stonehenge, que también en Inglaterra rendían ese culto al sol y también hacen esos raros efectos, pero Egipto sobre todo son los adoradores del sol. El país de las arenas eternas, en este caso, son los que definen de una manera más gráfica lo que es el tránsito de la vida y de la muerte comparándolo con el sol. Quizás también, porque también hay otro efecto bellísimo, nada más y nada menos que la gran esfinge miraba hacia donde salía el sol, con lo cual es un canto a la vida. Y en este templo de Abu Simbel... ahora mismo estamos dentro del templo. Estamos dentro, en lo que sería el vestíbulo, lo que sería la primera sala que nos encontramos, con unos grandes, gigantes, que son 8 en total, que tienen aproximadamente en la realidad, pues en el templo real, tiene aproximadamente unos 10 metros de altura, 11 metros de altura. Está bellísimamente decorado, policromado el techo, todas las paredes están cubiertas por escenas épicas de batallas ganadas por Ramsés, diferentes campañas. O que él decía que ganó. O que, bueno, en cualquiera de los casos, como fue el faraón que lo hizo posible, exactamente fue el que tuvo la gloria. Nunca tiene la gloria un soldado, siempre tiene la gloria el general, ¿verdad? Y refleja muy a las claras lo que es esta grandeza. Fíjate que todos son las telas de Qadesh, son diferentes hechos
que se encargan los escribas de cogerlo, porque él era muy detallista. Él era un faraón detallista que quería que al detalle quedara recogida la vida y milagros de todas las conquistas que iba realizando. Por eso Ramsés el Grande. También es curioso porque a lo largo del Nilo, el Nilo es el único río del mundo que va en dirección contraria, es curioso, se encargó de sembrarlo de templos. Tebas, Karnak, Abiris, es decir, son una serie de templos que iban jalonando todo aquello y que realmente, partiendo, si queremos llamarlo, desde Abu Simbel, es a donde nos lleva finalmente al norte, uniendo el reino alto con el reino bajo, el Alto Egipto con el Bajo Egipto. Era también Ramsés II un rey de la publicidad, un rey de la promoción. El tanto construir, sabía que le iba a guardar un lugar en la posteridad, ¿no? Claro, el marketing es muy importante. El marketing lo desarrollaban bastante bien porque sabían que era su llave, su puerta de acceso de alguna forma. También nos encontramos en la 19ª dinastía, una dinastía que no fue la primera, evidentemente, antes hubo muchas, pero con Ramsés también es verdad que se adquiere mayor grandiosidad a la hora de edificar. Y aquí lo deja muy claro. Detrás nuestra hay otra sala, una sala hipóstila, donde más o menos se preparaban ya de cara a todo lo que era esos rituales que se hacían dentro del Sancta Sanctorum, es decir, donde nos aguardan esas 4 imágenes de esos 4 dioses, uno Ramsés, ya hemos dicho que era el hijo del dios, y que de alguna forma también hacía que fuera entendido como tal. ¿Por qué? Porque el egipcio, cuando acudía a ese templo, cuando le permitían el acceso, a quien veían representado era el propio Ramsés, con lo cual él decía, se asombraba diciendo aquello de, oh, es el faraón, es el más grande. Fíjate cómo explotaban la imagen. Luego tenemos a su esposa, que también comparte importancia en este templo porque tenemos una fachada que está dedicada a ella. Era una mujer... Recordamos, Nefertari era la esposa de... Bueno, la esposa más principal y más amada, porque tuvo muchas esposas. La esposa real, la gran esposa real, que era como se le llamaba. Tenemos algo importante y era que posiblemente, esto es, digamos, el cotilleo de la historia, o la historia heterodoxa. Se cree que posiblemente Ramsés estaba casado con su hermanastra, que Nefertari pudo haber sido hija de Seti, y una una miembro de la 18ª dinastía que eran sus enemigos naturales, pero que estaba casado con ella. Por eso Ramsés se guarda mucho de dar más pistas y más claves sobre el origen de su esposa. Se cree que era hija de Ai. Creíble en esas épocas y en esos estatus, y además con esos egos buscaban una sangre limpia, muy, muy cercana a su propio ego, ¿no? Podría ser real, ¿no? Sí, eso que también hay que reconocer que la endogamia era bastante, es decir, los matrimonios entre hermanos, hermanastros, era algo normal, pero ella se creía que era hija de Ai y que estuvo casada con su hermanastro, al fin y al cabo. Y se desconoce mucho de su figura. Sin embargo, Nefertari significaba... Sí, nos confundimos mucho con Nefertiti y Nefertari. Nefertari lo que significaba era la belleza, el Dios en la mañana, luz de la mañana. Es decir, fíjate las connotaciones tan bellas que hay en torno a su nombre. Fue la más querida, evidentemente tenía más esposas, pero como tú bien comentabas, fue la principal. Y fue ella la que se le representa en todo momento como la diosa Hathor. Es decir, la vamos a ver con un disco solar en la cabeza, con una especie de cuernos y un disco solar en medio. Ello nos quiere decir que ella es la encarnación de la diosa de la belleza. Él era el hijo de Amon-Ra y ella la diosa. Fíjate el canto también al amor tan importante y tan inmortal que se le hace, ¿verdad? Su descendencia no llegó a ser tan importante como ellos, ¿no? No. De hecho, hay un tercer Ramsés, Ramsés III, pero Ramsés III, realmente podemos decir, José Antonio, que con Ramsés II empieza la decadencia. Vale. A partir de ahí, es más, hay algo que yo creo que no se nos pasa a ninguno de los que amamos Egipto, y es que las pirámides, por ejemplo, cuando se comienzan a construir pirámides,
Estos son pirámides curvadas, pirámides que en muchas ocasiones caían. Luego se adquiere el gran momento de la arquitectura egipcia cuando se construyen esas pirámides perfectas, Keops, Kefren y Miserinos, las tres más importantes, y luego pues ya hay un declive en la que ya las pirámides no son iguales. Es como que llegó al culmen y al tope Ramsés II, ¿no? Exactamente, se logra, no obstante hay que decir que Keops, por ejemplo, construye hacia el año 2540, 2600 antes de Cristo, es cuando se construye esa pirámide. Es decir, hay casi un milenio de diferencia y evidentemente también nunca se va a saber quién influye de esa manera y en esa forma de edificar, pero sí es verdad que hay auténtica maestría en lo que construyen. Él, Ramsés II, logra tantas conquistas que cada vez que hacía una conquista edificaba un templo y si no lo usurpaba. Con lo cual también era bastante curioso. Y también hay que decir que urbanizó, fue una persona que urbaniza muchísimo y que posteriormente también hay que decir que se servían de materiales de las pirámides para construir otros templos. Fíjate ¿Fue querido por el pueblo? Pese a ser un dictador, ¿fue querido tantos años que estuvo en ese reinado o fue muy odiado? Es que no... Te pongo carita, como yo digo, porque es difícil poder evaluar cómo... Claro, escribían sus escribanos, claro. Claro, lo escriben, pero fíjate que hasta no hace demasiado tiempo se creían que todas estas obras las hacían esclavos. Ahora sabemos que no eran esclavos, que eran mano de obra y mano de obra bien tratada. Pero sí es verdad que continuas campañas militares, evidentemente había invasiones, había esclavos, había también, pues evidentemente, carestías por las crecidas del Nilo, por las sequías. Eso hacía que Ramsés también fuera impopular. Pero como tú bien comentabas, los escribas nos van a contar la historia más bonita y nunca vamos a saber cómo realmente era. Ramsés ha sido llamado el Grande, evidentemente, por la monumentalidad y la cantidad ingente de información que tenemos de él. Pero evidentemente la historia la escribiría de forma diferente si fuera, en este caso, pues una persona de a pie la que le tocara narrarla. Si buscas ese lugar especial, diferente y agradable con la calidad y el servicio que tú deseas, aquí lo tienes, Restaurante Mara. Deguste nuestras especialidades como el pescado fresco cocinado al estilo marinero, a la sal y a la plancha. También disponemos de una amplia carta de carnes y mariscos. Estamos en calle Céfiro número 7 y Gustavo Gallardo número 8, Sevilla. Teléfonos 954 57 34 47 y 954 61 40 49. Restaurante Mara, pescados y mariscos del sur. Estamos hablando de fantasmas hoy. Ah, ¿Tú sabes de eso? Fijo. no. A mí el fantasma que yo tenía en mi casa lo eché Hola ahí. porque no me pagaba. No Y me entonces digas. tú comprenderás que yo no lo iba a ¿De qué tener en mi planeta era? casa. ¿De qué planeta era ese? ¿De Raticulín? No sé si era ese culín. Yo lo eché porque no me ¿Y pagaba. qué le dijiste? ¿Le dijiste adiós en plan Star Trek así? No, que va, Star más Trek. hortera, más ¿Cómo? hortera. ¿Qué Y le dice, dijiste? vete a hacer por culo. Live long and prosper. Punta de manga, le Eso digo. es muy marciano. ¿A que sí? De los ovnis. ¿Usted ha visto ovnis en No, el no. campo? Ovnis. No sé lo que es eso. Le ha dado con el bastón. Que no lo he visto nunca. ¿No lo ha visto los ovnis? Oye, y las balas. Son láser. ¿Láser? ¿De qué planeta venía? A ver, échame el láser de eso. Échame el láser de eso. Ah. Mira qué piara. ¿Dónde habrán dejado el ovni? ¡Mamma mía! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Sí, tienen cabezas prominentes, yo creo que sin duda son de Júpiter o de Saturno. De la tercera luna de Saturno, yo creo que vienen. ¡Oh! Serán de Raticulín. Ni idea. Objetos volantes. No identificados. Ni idea. Ella lo mismo ha visto alguno. Fantasma, ¿cree usted en fantasma? No creo un fantasma yo. Si no le mete un zurriagazo y se acabó el fantasma. Ahí está. El nombre de la iglesia. Diga el nombre.
¿Qué? El nombre de la iglesia. Omnium Sanctorum. Eso es latín. ¿Qué significa? Omnium Sanctorum, todos los santos. Ahí está bien. Es que el latín se da poco ya en el colegio, ¿eh? El latín que se da muy poco en el colegio. Los niños no saben latín. No. Si no sabíamos ni castellano, vamos Ha pasado por la Alameda. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué ha encontrado? Yo Sigue ahí no me he Hércules. fijado, no me he Sigue fijado. Hércules con el león. De verdad. Claro, tendrá que estar, pero de verdad que... No se ha fijado. Es que ese se las pela, ¿eh? Es que yo voy por la calle, No se fija en nada. Nada. Un día se va a cruzar un león y verás tú lo que le pasa. No, me lo voy a comer yo a él. Eso seguro. En adobo. Está muy rico. ¿Qué tal? ¿Ahí os conocisteis? ¿Ahí surgió el amor? No, la verdad es que no somos de este barrio. Yo soy de Sevilla, pero soy de otro barrio. Y ella es de Yo soy de Alcalá de Guadaira. Pero podéis mentir un poquito. Sí, Es claro. decir, que os habéis criado aquí de toda la vida, desde chiquitito bailando aquí y canturreando. Vale, empezamos de nuevo. Son de la Alameda, auténticos. Se conocieron aquí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue aquello? Pues muy bien, la verdad es que nos conocemos desde chicos. En plan, siempre hemos jugado juntos aquí en la Alameda y bueno, la verdad que hemos coincidido en el colegio, en el instituto y todo. ¿Y tú también aquí? Sí, muy bien. Y no sé, eso vivíamos los dos aquí. Aquí, y ¿verdad? Y todos los días correteando por aquí. ¿Había muchas mujeres de vida alegre cuando nacisteis? Pues, bueno, no a sé. ver, en plan, cuando eres más chico no te das cuenta, pero... Pero había alegría, ¿no? Alegría en la Alameda había siempre, ¿no? Sí, vamos, siempre ha habido, la verdad que siempre... Más juventud, siempre. más que... Sí, claro, sí. Hay mucha juventud. Piano Blanco nace con la intención de ofrecer arte en directo. Disfruta en buena compañía de teatro, música en directo desde flamenco, sevillana, salsa, con las mejores voces. El mejor ambiente entre exposiciones o cualquier manifestación artística. Un lugar para recordar buenos momentos. Piano Blanco. Pasa una noche inolvidable con nosotros. Os espero aquí. Soy Charo Reina. Hoy comenzamos nueva sección que espero sea de su agrado. Vamos a visitar barrios de leyenda, a conocer barrios legendarios, barrios con historia. Se vienen conmigo al París de la Montmartre, se vienen conmigo al París de los pintores. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Montmartre es una colina de 130 metros de altura, situada en la orilla derecha del río Sena. Es el 18º distrito de París, principalmente conocida por la cúpula blanca de la Basílica del Sacré, en español Sagrado Corazón, ubicada en su cumbre. Cerca, otra iglesia, la más antigua de la colina, es Saint-Pierre de Montmartre, fundada por la reina de Francia en el siglo XII. En la cripta de la capilla de Martyrium, ubicada en la calle Yvon-le-Tac, se fundó la orden de sacerdotes jesuitas el 15 de agosto de 1534. El barrio fue cuna de los impresionistas de la bohemia parisina del siglo XIX e importante teatro de batallas durante la guerra franco-prusiana y la Comuna. De origen romano, se mencionó por primera vez
con ocasión del martirio de Saint-Denis, quien fue el primer obispo de Lutetia, París. Durante la Revolución Francesa, los conventos del municipio fueron destruidos y en 1871 fue escenario de la lucha de la Comuna. Antes de ser incorporado a la municipalidad de París, Montmartre tenía numerosos viñedos, trigales y pastos para la crianza de ovejas. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. Desde que Montmartre estaba fuera de los límites de la ciudad, libre de impuestos de París, y sin duda también por el hecho de que las monjas locales procedieron a la vinificación, la colina se convirtió rápidamente en un área de consumo popular. El área se convirtió en un centro de entretenimiento de libre circulación y decadente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En los cabarets populares, el mayor de ellos, el Moulin Rouge. A mediados del siglo XIX, artistas como Johann Joachim y Camille Pissarro comenzaron a habitar Montmartre. Hacia finales de siglo, Montmartre y su contrapartida en la orilla izquierda, Montparnasse, se convirtieron en los principales centros artísticos de París. Cerca del viejo molino, junto a la ciudad, se abrió un restaurante al aire libre, Moulin de la Galette, donde se hacían bailes y se unían los pintores. Pablo Picasso, Amadeo Modigliani, Van Gogh fueron algunos de los artistas pobres que vivieron y trabajaron en una comuna en un edificio llamado el Bâteau-le-Bois entre los años 1904 y 1909. Otro de los grandes que inmortalizó el Moulin Rouge y el barrio de Montmartre con sus carteles fue el genial Toulouse-Lautrec. Fue también hogar de compositores como Éric Satie, pianistas de cabaret. Artistas, funambulistas, personajes de circo, todo se unía a través de ese maravilloso y peculiar barrio de París. La Bohemia tiene un nombre, la Bohemia se llama Montmartre.
Pues esto que ven es un privilegio. Estamos en el claustro del monasterio de la Virgen de Regla, Chipiona, en el aljibe, justamente en el aljibe, con un caballero, con un amigo que se ha prestado a contarnos entre amigos un poquito de la historia de este lugar mágico, diferente y con historia y tradición. Paco Caballero, muchas gracias, sacristán. Buenos días. ¿Qué tal? Qué bonito tiene que ser dedicarte también a mantener viva la tradición y a estar en un lugar como este, ¿no, Paco? Bueno, la tradición por sí sola vive del espíritu de la Virgen de Regla y de los franciscanos. Yo lo que hago es colaborar un poquito en el tema, ¿no? Y la verdad que sí es un privilegio, yo estoy contentísimo, para mí es una cosa muy grande. ¿Dónde estamos, Paco Caballero, para este programa de Cemento de Andalucía? ¿Dónde estamos exactamente? O sea, los que somos de Sevilla llamamos Chipiona, o los chipioneros en sí, pero para el que no lo sabe, ¿dónde estamos? Estamos en historia y en pasión y en religión. Estamos en un sitio mágico, ¿no? Pues estamos ahora mismo en el claustro del santuario de Nuestra Señora de Regla, en Chipiona, que esto en principio fue una ermita de padres agustinos que vinieron huyendo de los temas visigodos de Hipona, Argelia, y aparecieron por estas costas y se pusieron aquí varios ermitaños. Vino la Reconquista, la invasión, se fueron y volvieron allá por los años 1340. Y entonces esto pues, fue un pequeño castillo, igual que el de Rotas, de San Lucas, pues aquí una pequeña fortaleza de los Ponce de León. Y le cedieron a esos agustinos que volvieron, pues una pequeña ermita, que cuando se ve al santuario verá que era una pequeña ermita de cara al mar, que queda a su puerta, que es la puerta lateral que tiene el santuario a la playa. Y entonces pues ahí hicieron un ermitorio, los agustinos, hasta la desamortización del señor Mendizábal, que exclaustró todo. Esto donde estamos lo desbarató, arrancaron hasta los azulejos de las paredes, que si este señor hace un poco de plano verá que hay diferentes, los que se recuperaron más los que se pusieron de otro sitio, porque esto lo dejaron exclaustrado, la palabra lo dice. O sea, estamos hablando de más de 500 años mínimo de historia. Sí, ahí los azulejos están grabados en el 1640, que es cuando se alicató este claustro. Y entonces, pues después de la modernización, pues la Virgen, lo que es la talla de la Virgen, pasó a San Lucas Barrameda, lo tuvieron los particulares, tuvo la parroquia, hasta que vino la época de los capellanes y ya pusieron un sacerdote aquí, capellán, de lo que quedaba de la ermita agustina, hasta que en 1882 el padre José Lersundi, que es la estatua que hay en la puerta, que es el que fundó el colegio franciscano. Y con la ayuda de los duques de Montpensier, pues arregló la iglesia y entonces pues fundó aquí el colegio misionero de franciscanos, de los cuales hay por el mundo entero repartidos, salidos de aquí de Chipiona. Porque mucha gente no lo sabe, o sea, ve ese precioso monasterio con la Virgen de Regla como pasión, pero lo que no sabe es que aquí viven personas, aquí dentro viven los frailes. Claro, aquí hay ahora mismo 2 hermanos, es casa madre también, hay padres ya mayores, ya que como casa madre que es de colegio franciscano, y aquí hay una gran devoción, mantienen la fe viva de San Francisco junto a la Virgen de Regla y es una maravilla. Yo estoy encantadísimo de ser chipionero por pertenecer a esta gente tan buena que vive en este santuario y esta Virgen de Regla que tiene tanta pasión en el mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente quiere tanto a esa Virgen negrita, ¿no? Pues yo no sé explicarle, porque a mí me pasa y yo no sé explicarlo con palabras ni con letras. Pero sí que es verdad, esa escalera no para de visitas y visitas. Algunas por curiosidad, por turismo aquí en la playa, pero bueno, aquí viene todo el año, yo estoy aquí diariamente y yo veo aquí muchas lágrimas, muchas alegrías, muchas peticiones, mucha devoción, y eso la Virgen de Regla lo sabrá, porque y la verdad es que es muy milagrosa, eso está lleno de esvotos, que aquí no hemos inventado los esvotos ni los milagros, esos son la gente la que la ha manifestado y ha traído sus muletas, sus ropitas de sus niños, su esto, su lo otro, su cartita, sus fotos, y esas son cosas que han sentido, cosas que han vivido ellos. Vivencia que la expresan esas Virgen, te ofrezco esto porque me has curado una pierna, porque me has curado una operación. En fin, esas son cosas muy personales que cada uno sabe lo que siente por dentro.
con José Antonio Comín.